El tema del aborto es un tema no menor, es contingente, opinan los gobiernos, opinan los parlamentarios, opina la gente común, y en realidad es un tema que, si uno lo mira a unos años más adelante, va a traer transformaciones bastante fuertes y violentas en las distintas naciones que esto se practica, y ahora en este caso en nuestra nación, que es donde se está legislando sobre el tema. Es un tema no menor, todos opinan, todos creen tener la razón, pero para nosotros la pregunta es, ¿qué opina Dios respecto de este tema tan violento, tan contingente y que produce y va a producir cambios sociales, especialmente en cuanto a la explosión demográfica de nuestro país? Dios tiene una opinión. Dios tiene cosas que decir y no son menores, son muy importantes. Son decisiones que aunque la toman los parlamentarios o las toman las personas o la tome la sociedad, de alguna manera va a afectar el corazón de Dios. Y por eso también tenemos situaciones o consecuencias que afectan en nuestro país. Llama mucho la atención lo que dice el patriarca Job. Pareciera que es muy común. Nosotros a lo mucho conocemos algunos detalles de Job, pero llama la atención que después de todo su trajín, toda su experiencia, todo lo que significó para él, todo el sufrimiento que tuvo, donde todos los amigos trataron de responsabilizarlo a él de la situación que vivía, hay un pasaje en el capítulo 38 del libro de Job que llama mucho la atención y no lo podemos ver tan superficialmente, porque en todos los capítulos anteriores son los amigos los que tratan con Job, pero en el capítulo 38 es Dios mismo tratando con el profeta o con el patriarca y tratándole de hacer entender algo que va mucho más allá del común o del normal de la conversación. Por ejemplo, le dice Dios a Job, entre algunas cosas, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba los cielos? Cuando encerraba el mar entre las puertas, cuando ponía el centro de la tierra, y le da un sinnúmero incluso de ciertas cosas que van más allá de la astronomía. Pero llama la atención que en el verso 21, Dios le habla a Job, Dios, no los amigos, Dios le habla a Job y le dice, dímelo tú, pues a ese tiempo tú ya habías nacido y son muchos los días de tus años o los años de tu vida. Entonces hay que pensar cómo Dios, hablando con Job, Dios, no los amigos, hablando con Job, le habla de todo lo que fue el proceso de la creación y el ordenamiento de lo que Dios había creado. Y le dice a Job, dime tú todas estas cosas, pues tú ya habías nacido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entiendo yo que Job supiera esas cosas desde la creación, que según la ciencia, la creación de la tierra tiene más de 15.000 millones de años? ¿Cómo Dios le habla a Job y le dice, dímelo tú, pues ya habías nacido y son muchos los años de tu vida? De alguna manera, Dios le está tratando de hacer entender a Job que él sabe todas las cosas que Dios creó y todas las cosas que Dios reordenó para hacer la casa de habitación al hombre, que es la tierra. La pregunta es, ¿cómo sabía Job todas esas cosas? No es menor pensar, por ejemplo, en el Salmo 139, un salmo del rey David, cuando dice el verso 1, tú formaste mis entrañas. Y 3, 4 versos más adelante, el rey David hablando sobre esto le está diciendo, tus ojos vieron mi embrión, o mi embrión vieron tus ojos. Entonces, de alguna manera, yo tengo que entender que lo que Dios primero trató con Job, cuando le estaba diciendo, dímelo tú, pues ya a esa altura ya habías nacido, son muchos los años de tu vida. De alguna manera nosotros tenemos que entender
que entre la concepción y la gestación del ser humano hay una fracción de tiempo que la ciencia médica reconoce que es indivisible a la percepción del tiempo humano. Es decir, en otras palabras, lo que estamos diciendo es como dice la ciencia médica. Una cosa es la concepción y otra es la gestación. O bien dicho, una cosa es la gestación y otra la concepción. Desconozco, yo no soy médico, desconozco cuál es el orden preciso de qué es lo primero, qué es lo segundo. Pero ellos reconocen, la ciencia médica, que entre la gestación y la concepción del ser humano en el vientre materno hay un punto indivisible del tiempo que no se puede cronometrar con un reloj, pero la ciencia lo reconoce. Entonces llama la atención, por ejemplo, que Dios le diga a Job, dime tú todas estas cosas, pues ya habías nacido. O llama también la atención que en el Salmo 139 habla el rey David y esté diciendo, mi embrión vieron tus ojos. Eso da a entender, mi estimado televidente, que hay una participación, hay una intervención de Dios en lo que es la concepción y la gestación del ser humano, y desde ahí en adelante hasta cuando éste viene a ser dado a luz. Por lo tanto, tenemos que entender que en la concepción y en la gestación del ser humano hay todo un proceso donde hay una participación divina. Pero no es menor pensar que, por ejemplo, como dice el apóstol Pablo a los romanos, si esta diferencia entre la gestación y la concepción, Dios pone el soplo de vida en el hombre, quiere decir que en esta fracción de tiempo que no se alcanza a distinguir entre la concepción y la gestación, hay una intervención divina. Es cuando Dios pone el soplo. Por lo tanto, en todo lo que es la gestación y la concepción, hay una intervención de Dios. Y en esa intervención de Dios, cuando Él pone el soplo, ese soplo trae toda la información de lo que ha hecho Dios, como dice el libro de Eclesiastés, que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. Por lo tanto, todos nuestros ancestros que ya han partido de este escenario terrenal, nosotros los que aún estamos vivos y los otros que están por nacer, tienen algo divino en sus vidas. Por eso cuando usted busca a un niño y en su inocencia le pregunta ¿dónde está el Tata Dios? Es como algo intrínseco en el niño que apunta hacia arriba, porque de alguna manera nosotros entendemos que ese instante que no se puede dividir con el tiempo cronológico es la intervención divina cuando Dios pone el soplo y en ese soplo nosotros traímos toda la información desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Por eso no es bueno el aborto. Por eso es un daño en la sociedad. Por eso que Dios se molesta con el aborto. Porque lejos de todo, toda la información que Él tiene de principio a fin, la ha puesto en el ser humano. Ahora, ¿por qué va pasando el tiempo y nosotros nos alejamos? Porque entre los 8, 10, 12 años, esto se va abriendo de tal manera que los niños van tomando un rumbo distinto dependiendo de cuáles son los referentes que tienen los hijos en la casa. Entonces, si el referente no es bueno, el niño va a inclinar su propio camino y lentamente los niños se van a ir apartando de todo esto que Dios puso desde el principio hasta el final. Es decir, a Dios no le va a agradar el aborto, no simplemente porque se destruye una vida, sino porque el soplo de Él se pierde dentro de un ser humano cuando se da el aborto. Dentro de una de las razones que se emiten para aprobar el aborto, como por ejemplo pasa en Islandia, no nacen niños con síndrome de Down. Los investigadores han buscado tanta información al respecto y se dice que una de las razones del aborto es para que los padres, cuando sepan que en la gestación el niño trae algún defecto físico o mental, psicológico le llaman algunos, si es mental es porque tiene algún síndrome de autismo, del síndrome de Down o algunas cosas. Pero no es menor pensar que los niños Down no pecan. Un niño con síndrome de Down no peca. El niño que tiene síndrome de Down, sea hombre o sea mujer, no tiene esa mirada degenerativa que tenemos nosotros cuando pasa una niña y nos llama la atención.
Un niño con síndrome de Down, usted le puede dejar un fajo de billetes sobre la mesa y el niño no lo va a tomar. Un niño con síndrome de Down no es un niño que le vaya a faltar el respeto a los padres. Un niño con síndrome de Down no es un niño violento que el día de mañana quiera asesinar o quiera matar o quiera robar o quiera asaltar. Los niños con síndrome de Down son niños distintos, pero no son tontos. Son superdotados, son inteligentes, se desarrolla su mentalidad de otra forma. Usted nunca va a encontrar un niño con síndrome de Down que esté encarcelado, porque ellos no están hechos para eso. Entonces, no hay razón que se pueda esgrimir como para decir, estos niños traen defectos, estos niños no debieran venir al mundo. Primero, porque en todo ser humano, los que han partido, los que estamos, los que están naciendo y los que van a nacer, todos tienen una intervención divina en su vida. Y esa intervención divina, el soplo que Dios puso en ellos, eso se va a desarrollar tarde o temprano y lo va a hacer entender y conocer a Dios, que es el origen de la creación. Por lo tanto, nosotros, por muy inteligente que seamos, me gustaría que algún parlamentario mirara a sus hijos detenidamente y se imaginara y retrocediera en su tiempo hacia atrás y pensara, debiera haberlo abortado. ¿Lo haría? Seguro que no, porque hoy él disfruta a sus hijos. ¿Qué daño hace un niño? ¿Qué daño hace una criatura en el vientre materno? Si desde la gestación y de la concepción, cuando está este momento indivisible del tiempo, Dios interviene en el ser humano. Por eso, a los 9 meses se da luz y de ahí nos vamos proyectando y perpetuando a través de la vida. El aborto no le ha hecho bien a ninguna nación en el mundo. Solo para dar un dato de información, los últimos años en nuestro país, la procreación de la familia ha disminuido a tal manera que hoy día no alcanzamos a engendrar 2 hijos por familia. Y cuando una nación va perdiendo y no tiene 2 hijos por familia, significa que en 25 años esa nación está a punto de desaparecer. Y recuperar eso necesitamos mínimo 80 años. Y no existe en el mundo un sistema económico que nos permita hacer un proyecto a largo plazo para restaurar las familias que se van disminuyendo al paso de los años. Si usted tiene menos de 2 hijos, piense en 2 generaciones más, usted va a desaparecer. En 3 generaciones más ya no va a quedar raíz ni rama de su generación. ¿Por qué crecen las naciones? Por la migración de otras personas, de otros países, de otras latitudes que se vienen a distintos países a formar una vida nueva. Por lo tanto, cuando se trata del tema del aborto, no solo estamos destruyendo una vida, estamos destruyendo la vida, la familia y una nación. Piense, ve a sus hijos y apréndalos a amar desde antes que ellos nacieron. Y ame a los que vengan también en camino.